Berlín vive desde el fin de semana conversaciones de alto nivel que pueden ser decisivas para el futuro de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el canciller alemán Friedrich Merz y los enviados de Estados Unidos pasaron horas el domingo reunidos en la Cancillería y mantienen los encuentros este lunes. Se trata de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto o logre como mínimo un alto el fuego. Estados Unidos presiona a Ucrania también para que la solución sea aceptable para Rusia. Ucrania está dispuesta a renunciar a su ingreso en la OTAN, pero con garantías de seguridad similares. Se discute además el futuro de las regiones ocupadas en el Donbass. Las conversaciones aún no terminan. Hoy llegan más de las figuras principales de una Europa que no quiere quedarse al margen. Y hablamos de las conversaciones en Berlín sobre el futuro de la guerra en Ucrania que pueden ser decisivas. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt y hoy analizamos con Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, y con Paola Álvarez Peregrina, nuestra corresponsal y analista política que está en Berlín. Agradecemos, como siempre, muchísimo a ambas por participar. Primera pregunta, Paola, ¿quién participa? ¿Quién participó de estas conversaciones y qué trascendió hasta ahora? Sí, Andrés, pues ayer fue el día de Ucrania y Estados Unidos, como lo definió el propio Zelensky, que llegó a Berlín a mediodía para dirigir a su equipo negociador. Del lado estadounidense lo hemos visto los emisarios de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Ashton Kutcher. El canciller alemán Friedrich Merz, al que también hemos visto en imágenes, acompañó a Zelensky a ese saludo oficial, aunque no se quedó todo el tiempo en la ronda de conversaciones. Sí permaneció en la sala un asesor del Ministerio de Exteriores alemán. Fueron más de 5 horas de discusión, de las que ha trascendido poco, más allá de un optimismo del equipo estadounidense, que de hecho permanece hoy en Berlín, algo que no se daba por sentado a su llegada. Sabemos que Zelensky vino dispuesto a hacer concesiones, se habla de esa posible renuncia a la entrada en la OTAN si se ofrecen garantías de seguridad equivalentes. Es un paso que hasta el Kremlin, que no participa, recordemos, en estas conversaciones, ha saludado en la distancia. No llegaba dispuesto Zelensky, sin embargo, a retirar tropas de Donetsk, a hacer concesiones en este sentido, al menos no de la forma en la que estaba planteada hasta ahora. Sabemos, sin embargo, que Estados Unidos está presionando en nombre de Rusia para que Ucrania ceda la zona del Donbass. Lo ha vuelto a confirmar esta mañana una fuente cercana a las negociaciones. Este parece seguir siendo el gran otro punto de fricción. Habrá que ver si hoy hay algún tipo de acercamiento durante la jornada. Mira, la presencia de Witkoff y de Jared Kushner, el enviado o los enviados de Donald Trump, la presencia de ellos en Berlín puede ser leído como un indicio de que un acuerdo puede estar más cerca, porque el propio presidente de los Estados Unidos ya dijo que no quiere perder más tiempo en conversaciones que no llevan a nada. Mi pregunta es entonces, ¿qué hay de nuevo ahora que puede llevar a que cambie la situación? La presión de Trump, diciendo Zelensky que renuncia a un ingreso a la OTAN. ¿Qué pensás que puede ser lo que cambie en este momento, sí, la situación de las conversaciones? Bueno, yo no sé si las conversaciones van a llevar a un cambio o un acuerdo de paz, lo que es deseable, pero por ahora reflejan 3 cosas. La primera es que, como el presidente de los Estados Unidos ha dicho que no quiere perder el tiempo, dijo a ver qué es lo que nos ofrecen y no quiero reunirme. Solo por reunirme podemos suponer que la contraoferta de los acuerdos de paz hecha por los países europeos y Ucrania han gustado o han sido suficientes para que Donald Trump envíe a sus emisarios a Berlín. Segundo, también refleja que tanto Ucrania como la Unión Europea, los países europeos, no quieren parecer como actores que rechazan las negociaciones de paz, aunque realmente, según sus declaraciones, poco confían en ellas, ¿no? Pero el hecho de que están allí es una decisión racional de no parecer como alguien que rechaza la propuesta de los Estados Unidos y de estas conversaciones. Y tercero, yo creo que hay un enorme interés
y es un interés de supervivencia tanto de Ucrania como de la Unión Europea misma, es mantener a los americanos en bordo, ¿no? Porque cualquier acuerdo de paz o alto el fuego realmente sin garantías de seguridad creíbles serán con los Estados Unidos y es muy importante tenerles allí. Y a la cuestión de las garantías de seguridad vamos a ir ahora más adelante, pero antes quería preguntarle a Paola, porque lo adelantábamos al principio del programa, hoy siguen las conversaciones. ¿Qué va a suceder? Hay más conversaciones, pero también nuevos participantes, Pao. Así es, Zelensky de hecho está reunido, como decíamos, con los emisarios de Washington ya desde el mediodía. Lo ha hecho antes de empezar una jornada oficial que a él, al presidente ucraniano, le va a llevar a otra buena cantidad de citas oficiales junto a dirigentes alemanes. El foco principal está puesto hoy en la conferencia de prensa que va a ofrecer Zelensky junto al canciller alemán Merz, a la que va a seguir una cumbre casi improvisada a la que se van a sumar líderes europeos y de los aliados. Entre ellos, lo veníamos comentando, Starmer, Macron, Meloni, pero también el secretario general de la OTAN o los presidentes del Consejo y la Comisión Europeos, además de otra media decena de líderes del grupo, ya sean presidentes o representantes. Junto a ellos también se queda, en principio, la delegación estadounidense. A ellos Moscú les ha pedido que les informe de los resultados de esa cumbre, a ser posible, según acabe esta misma noche. Y Mira Milosevic, que está en Madrid, con ella estamos conversando también. Vamos al tema de los puntos complicados en estas conversaciones. Todos son complicados, pero algunos son clave, por ejemplo el de los territorios y el que mencionaba anteriormente, garantías de seguridad. ¿Hay un punto aceptable para Rusia y para Ucrania? Un ejemplo, Zelensky dice que está dispuesto a resignar su entrada a la OTAN si hay garantías de seguridad del mismo tipo, pero uno tendería a pensar que cuanto más se parezcan esas garantías de seguridad al artículo 5 de la OTAN, menos probable será que Rusia los acepte. ¿Cómo ve ese punto? ¿Hay un punto medio que pueda ser aceptable para Moscú también? Yo creo que a Moscú realmente no le interesa qué tipo de garantías de seguridad puede conseguir Ucrania siempre y cuando estas no sean dentro de la Alianza Atlántica y siempre y cuando no suponen unas tropas en los territorios de Ucrania. Esto es lo que Rusia ha rechazado categóricamente. Ahora bien, si Ucrania consigue unas garantías de seguridad bilaterales, eso es otra cosa. Aunque Ucrania usa la metáfora diciendo que esas garantías de seguridad deben ser como el artículo 5, realmente no son el artículo 5, serían las garantías bilaterales, porque el artículo 5, como sabemos, es de la Alianza Atlántica, donde Rusia, si ataca a un país de la OTAN, estaría en la guerra con todos países miembros de la OTAN, que son 30, ¿no? En caso de las garantías bilaterales, es otra cosa y además hay menos credibilidad en ellas, ¿no? Si esto, por ejemplo, si incluso los Estados Unidos acepta firmar un acuerdo bilateral con Ucrania, ¿por qué vamos a creer que va a cumplir? Hemos visto el acuerdo, el memorándum de Budapest de 1994, que eran una especie de garantías de seguridad hacia Ucrania que no se han cumplido. Y con el papel de Europa quiero seguir, Mira, por ahí ampliando un poco el foco. Los europeos insistieron desde el comienzo en reclamos que sinceramente Rusia solo podría aceptar siendo derrotado. Por ejemplo, la entrada de Ucrania o la libertad de Ucrania de entrar o no en la OTAN, el destino de los fondos para la reconstrucción de Ucrania, etc. Mi pregunta es si faltó una estrategia de Europa para Ucrania, hubo una estrategia que tal vez fue equivocada, no se esperaba el giro finalmente que dio Estados Unidos. ¿Qué crees que pasó ahí, que llegamos a esta situación de tanta presión para llegar finalmente a un acuerdo que posiblemente no sea
tan favorable para Ucrania? Bueno, yo creo que aquí Rusia se equivocó cuando invadió Ucrania, pensó que en 2 o 3 semanas va a caer el gobierno de Ucrania y que va a cumplir sus objetivos. Y los países occidentales y la administración de Joe Biden en los Estados Unidos también se equivocaron, en mi opinión. En febrero de 2022 hemos dicho que Ucrania va a ganar la guerra, que la economía rusa va a colapsar y que se va a producir un golpe de palacio contra el régimen y el poder de Vladimir Putin. Ninguna de las tres cosas ha ocurrido y esto claramente ha sido un cálculo erróneo y por lo tanto la estrategia que se ha construido en este cálculo también es errónea. Por eso no ha funcionado. Ahora bien, por ejemplo, congelar definitivamente el dinero ruso, por ejemplo, que está no solo en Bélgica, en diferentes países, es una decisión aparte de jurídicamente hablando problemática, es una decisión un poco a la desesperada, porque la reconstrucción de Ucrania o mantenimiento, incluso si los acuerdos de paz fracasan, Europa se va a quedar sola apoyando a Ucrania, porque claramente los Estados Unidos han dicho que esta guerra es una guerra de Europa, no de los Estados Unidos, y que europeos deben ocuparse de ella. Yo estoy de acuerdo con ello, pero Europa no tiene suficiente dinero. Y esta es una decisión que acaso en un corto medio plazo puede mejorar situación económica de Ucrania, pero realmente no es una solución a largo plazo. Y en este contexto quería volver a Paola porque las conversaciones de las que estamos hablando, que se llevaron a cabo el fin de semana y se llevan a cabo este lunes, están llevándose a cabo en Berlín, en Alemania, con un canciller que ha tratado de tener mayor iniciativa, de mostrar mayor iniciativa que su antecesor. ¿Cuál es la posición, cuál es el papel de Alemania y del canciller Friedrich Merz, Paola, teniendo en cuenta también que está en una posición de debilidad política y con problemas económicos el país en general? Sí, Andrés, bueno, Alemania ha querido tomar un poco las riendas, también Francia, pero claramente Alemania en este momento en que nos encontramos ahora va por delante, ha querido tomar las riendas en esta reacción de la Unión Europea a la que estamos asistiendo desde que se conoció el ya célebre plan de paz de Donald Trump, porque no es una estrategia europea, es una reacción a una estrategia estadounidense, ¿no? La sensación inicial, más que una sensación, de hecho podemos decir que era una realidad, era que se iba a negociar una paz dejando a un lado a Europa y en gran medida los intereses y reclamos de Ucrania. No es un secreto que el primer boceto de ese plan prácticamente recogía todas las peticiones de Moscú, ninguna de Kiev. Es ahí donde la Unión Europea entró a respaldar a Zelensky en ese movimiento que, como decíamos, liderado por Alemania y Francia, finalmente ha llevado a que Merz se apunte este tanto definitivo, trayendo estas conversaciones de ayer y hoy a Berlín. Aquí sí forma parte de esa estrategia más general del país en el que Alemania quiere volver a retomar un protagonismo en las conversaciones, sobre todo en lo que tiene que ver el liderazgo de seguridad y defensa dentro de Europa. Es de hecho uno de los puntos fuertes para Merz en su gobierno, sin meternos mucho en política interna, pero precisamente frente a esas otras capas o esos otros sectores donde muestra mayor debilidad. El gobierno alemán viene insistiendo es que si se hacen concesiones ahora con Rusia, Putin no se va a detener y Europa va a ser su próximo objetivo. El propio Merz hizo comparaciones muy fuertes el fin de semana en este sentido. Puso como ejemplo la cesión que se hizo a Hitler de los Sudetes un año antes de la Segunda Guerra Mundial, para decir Hitler no se detuvo entonces, Putin tampoco se detendrá si hacemos concesiones con Ucrania. El mensaje es que esta guerra y por tanto esta paz afecta a toda Europa, hay que negociarla con Europa adentro. La presencia aquí de la delegación estadounidense se interpreta, al menos a nivel de política alemana, como una buena señal de que el mensaje queda claro en Washington. Queda por ver también cómo se ve en Moscú. De momento vemos a esa Europa, como comentaba Mira, que intenta sacar músculo, amenazas a veces a la desesperada. Hoy ha habido nuevas sanciones y está esa amenaza de usar los activos rusos congelados, que aún así está poniendo muy nervioso al Kremlin y quizá, porque no, pueda ser usado como moneda de cambio también en estas negociaciones. Paola, y la última para vos, porque hoy en Berlín también tenemos el 8º Foro Económico Alemania-Ucrania,
que tiene que ver con el fin del conflicto, porque el tema es la reconstrucción o la eventual reconstrucción. En un momento en que nadie sabe ni cómo ni cuándo terminar la guerra, Alemania quiere asegurarse, sin embargo, una activa participación en ese proceso de reconstrucción post-conflicto que se discute ahí en ese foro, Pau. Bueno, sí, Alemania lleva años promoviendo este foro que ahora se centra tanto en la reconstrucción. Este año ha quedado algo opacado por todo este movimiento diplomático que comentamos, pero sigue siendo clave. Este año ha llegado además envuelto en las críticas de agrupaciones de empresarios que reclamaban precisamente esa mayor participación de empresas alemanas en la futura reconstrucción. En concreto, están pidiendo a sus políticos una mayor vinculación de las ayudas a Ucrania con encargos futuros. Lo cierto es que hace tiempo que Alemania y Ucrania estrechan la cooperación, las exportaciones alemanas siguen creciendo, un 14% en 2025 hasta octubre solamente, y conocemos cada vez más planes conjuntos, especialmente en lo que se refiere además a la industria de armamento, donde Berlín quiere convertirse en socio clave de Kiev. Hoy, de hecho, los paneles de discusión en ese foro se centran en el papel del sector privado en la reconstrucción y en la transformación de la industria de defensa tras la guerra, precisamente los dos puntos en los que Alemania viene reclamando y viene haciéndose su espacio. Y también para cerrar con Mira Milosevic, que nos acompaña desde Madrid, en caso de que estas conversaciones o de que estos días no sean tan decisivos como anunciamos cuando comenzamos el programa, en caso de que no haya acuerdo, ¿ve la posibilidad de una Europa haciéndose cargo del apoyo a Ucrania con todas las dificultades militares, logísticas, políticas y también económicas en este momento, en un continente con gobiernos muy débiles? ¿Ve eso como una posibilidad o va a tener Europa de alguna manera u otra que ceder a la presión de Estados Unidos, que amenaza sin más con retirarse del conflicto si no se llega rápido a un acuerdo? Bueno, yo creo que Europa siempre se crece ante la crisis y ante desafíos, y ahora su propia existencia y seguridad y defensa europeas están en juego. Yo creo que Europa tiene capacidades, dinero para apoyar a Ucrania. Otra cosa es si quiere gastar este dinero en apoyo en Ucrania, pero sin duda alguna creo que no hay una percepción unánime y fácilmente que se adopte fácilmente respecto a Rusia. Por eso es bueno mantener a los estadounidenses dentro de estas no solo conversaciones, sino en el proceso de organizar la paz, ¿no? Y por lo tanto, yo no soy muy optimista, pero sí la única cosa que me da esperanzas es que Europa reacciona frente a una gran crisis. Y como dijo Jean Monnet, uno de los fundadores de la Unión Europea, pues Europa se curtirá, se construirá en las crisis, ¿no? Y puede que esto también funcione ahora con la cuestión de Ucrania. Le prometí que era la última, pero la última viene ahora, muy breve. Perdón a la doctora Mira Milosevic. La percepción, porque me interesa esta evaluación suya, la percepción en muchos analistas, en muchos textos que leemos últimamente en los medios, es que de hecho Ucrania perdió ya este conflicto. ¿Usted lo ve así? Yo creo que Ucrania ha ganado en conservar un gobierno legítimamente elegido y a conservar su soberanía. Ucrania ha perdido territorio, esto es verdad, 20% de su territorio, y hay que tener en cuenta que 20% del territorio de Ucrania es más territorio que los 3 países bálticos. No es un territorio pequeño. Pero Ucrania ha ganado en conservar su gobierno y su soberanía. Y yo creo que, bueno, uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío, pero yo creo que en 4 años Ucrania ha demostrado una capacidad de resiliencia enorme y, por lo tanto, no es de extrañar
que pierde una parte de su territorio, pero creo que tampoco ha ganado la guerra en términos que se habían marcado al comienzo de esta guerra y que yo he numerado en la anterior intervención. Y ahora sí y no. Perdón, y ahora sí, esta fue la última pregunta y con ello agradecemos muchísimo a Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, por su participación, y también a Paola Álvarez Peregrina, nuestra corresponsal política, que seguirá todo el día trabajando para informarnos también más tarde en nuestro noticiero de lo que pasa aquí en Berlín. ¿Qué sería de nuestra redacción sin Paola? Le agradecemos muchísimo otra vez. Soy Andrés Goldschmidt, esto fue DW, Actualidad en Análisis. Nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales y también en formato de podcast. Muchas gracias a los dos. Hasta la próxima. Muchas gracias.